Esto es la práctica 3. La semana pasada revisamos la práctica 2 que estaba relacionada con un análisis micro y con un análisis macro. Esto es de la última parte de este tema, bueno, del tema previo donde estábamos hablando de las afirmaciones positivas y de las afirmaciones normativas. Entonces, es importante que quede claro también este tema en función de que así como están estas notas periodísticas reales, ¿no? Así les va a venir en el examen. Entonces, dice, lee cada una de las siguientes noticias y responde si es una afirmación positiva o una normativa. Justifica en cada caso tu respuesta. Y entonces aquí les dan el tip. Afirmaciones positivas indican lo que es, lo que se cree en ese momento sobre la manera como funciona el mundo. Puede ser correcta o incorrecta, pero se puede probar al contrastarla con los hechos. Entonces ahí en la diapositiva veíamos que antes se pensaba que el mundo era plano, que teníamos una concepción acerca del funcionamiento del universo, ¿no? Que al paso del tiempo se da cuenta que era errónea, era primitiva, pero era como esa sociedad, dado ese estadio de los conocimientos, de la ciencia, de la técnica, así se explicaba cómo funcionaba el mundo. Se puede ser correcta o incorrecta. La ventaja es que se puede refutar porque la contrastas con los hechos. Entonces, actualmente pues sabemos que la Tierra no es redonda, que no es plana, ¿no? Sabemos que no está sostenida por una tortuga, sabemos cómo funciona el universo, que no era lo mismo como lo podría ver los griegos o los mayas o todo lo demás, ¿no? Ha ido evolucionando. Hay cosas que asombrosamente siguen siendo válidas, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con toda esta cuestión. Se puede contrastar con la realidad. Y en el caso de las afirmaciones normativas, no es lo que es, sino lo que debe ser. Y entonces, con una afirmación normativa tiene un alto contenido de juicios de valor. Es decir, en estas afirmaciones van a estar visibles, ¿no?, los valores del que las esté diciendo, y no puede someterse a prueba la ideología del que lo esté diciendo, ¿no? Estas son definiciones que vienen ahí en su libro. Entonces, veamos la primera. Dice, México, 10 meses saliendo de carteras de inversión, ¿no? IFF. Dice, entre 34 mercados emergentes, solo 10 registran desinversiones en lo que va del año. México es el líder con un cierre de posiciones que asciende a 13.688 millones de dólares. El director para América Latina en Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, se explicó que el hostigamiento del gobierno federal sobre la iniciativa privada ha sido el origen de esta aversión al riesgo que ha guiado las salidas de capital. Afirmación positiva o normativa. A ver, Andrea Martínez Urbina, afirmación positiva o normativa. Buenos días, profesora. No me acuerdo Hola. yo qué puse, pero creo que ahorita diría que es una afirmación positiva, porque sí está hablando de algo que es, pero igual la parte de abajo sobre lo que dice del hostigamiento del gobierno federal sobre la iniciativa privada, igual es como una opinión, entonces no sé ahorita identificar, no me acuerdo qué respondí, la verdad. Ok, muchas gracias, Andrea. Owen, ¿levantaste la mano? Ah, sí, bueno, yo en Adelante. la tarea puse que era positiva, porque pues, esta información se puede bueno, comparar con los hechos, ¿no? Y verificar si es o no verdadera. Ok, gracias, Owen. ¿Alguien más? No sean ingratos, somos 17. A ver, Renato, Podría ser normativa porque está dependiendo de los valores. de los valores, ¿cómo, Renato? Ajá, es que, bueno, en particular este tema, la verdad, siempre me ha tenido bien confuso, aunque sea pues, un tema bien básico. Ajá. Pero no sé, por ejemplo, yo cuando me confundo mucho es cuando de repente le encuentro un aspecto positivo, indican ya lo que es, este, pero también de repente cuando pueden tener valores, pues ahí lo pone la normativa, ¿no? Entonces ahí tengo un dilema medio raro. Estás como en la mañana de los de la mañanera. Es que sí, pero no, ¿no? ¿Cómo es la frase que?
No es mentira, pero no es verdad. Gracias, Renato. A ver, vamos a ver esta noticia que es interesante y deben de ser bien cuidadosos al momento de leer y de interpretar. Dice, ¿no? Dice que en México han pasado, o que los últimos 10 meses están saliendo empresas de las carteras de inversión. Dice, entre 34 mercados emergentes, solo 10 mercados registran desinversiones en lo que va del año. Un mercado emergente, en este caso México, ¿no? Están saliendo inversiones. Dice, de esos 10 mercados, o sea, de 34, en 10 están yendo las inversiones, dice aquí, ¿no? De esos 10, dice, México es el país que más desinversiones ha enfrentado, más se han ido los capitales. Dice, con un cierre de posiciones que asciende a 13,000, casi 700 millones, o sea, han salido capitales por un monto de 13,688 millones. Eso es un hecho, ¿sale? ¿Lo podemos contratar? Sí. Pero aquí está la trampa. Dice, el director para América Latina en Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, explicó que esa salida de capitales se debe al hostigamiento del gobierno federal sobre la iniciativa privada. Eso es una afirmación que, o sea, tal cual la noticia, ¿es positiva o normativa? Es normativa, ¿no? Es normativa. El hecho es que están saliendo inversiones, pero yo estoy diciendo que el Estado está hostigando a la iniciativa privada. Desde mi particular punto de vista es que eso no es cierto. No estás hostigando. Pero para esta persona, las políticas que ha seguido el gobierno es de hostigamiento. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Que todas estas empresas enormes, ¿no? Tienen que estar bien pendientes de las noticias, mis hijos, ¿no? Estas empresas enormes que no pagaban impuestos y que ahora están pagando de diversos rubros, y que digan, es que hay hostigamiento del gobierno contra la iniciativa privada y eso va a generar desinversión y falta de empleo y bla, bla. No es hostigamiento, es simplemente paga lo que debes, ¿no? Como dice la canción. Pero ese es un juicio de valor. Entonces, en general, o de manera general completa, lean entre líneas, esta es una afirmación normativa, porque nos está dando la opinión de una persona acerca de por qué están saliendo y cómo pruebo que hay hostigamiento. Para alguien puede haber hostigamiento, para otra persona no. No sé si me explico, ¿sí queda claro? Sí, ¿Sí? Andrea, bueno, Renato, ¿sí te queda claro esto que decías? Owen, que tú que decías que era positiva. Sí, profesora, ya comprendí mejor. ¿Sí? Renato, Sí, o sea, es que yo en cuanto veo que hay, por ejemplo, valores, pues digo, pues me voy guiando de que es normativa, ya dependiendo ahí, o sea, si sigo leyendo, pero así a primera vista ya cuando veo valores, pues me voy guiando por una afirmación normativa. ok. Bueno, para Renato, para Tania, pónganme una foto de menos que los vea porque está complicado. Ya cuando los veo en la universidad, si fueran mis alumnos, ni voy a saber. Entonces, vamos con la siguiente. Dice, la industria automotriz en 3 regiones de México. Un análisis de clústeres. ¿Qué es un clúster? Es cuando encontramos, imagínense ustedes en Guanajuato, que existen un montón de empresas, o sea, que se dedican a actividades similares relacionadas con la industria automotriz. ¿Sí? Entonces, que están agrupadas geográficamente, que encuentran un espacio geográfico un montón de empresas que se dedican a lo mismo o actividades similares que están relacionadas, ¿no? Entonces, ahí más o menos, grosso modo. Dice, este trabajo analiza la competitividad de la industria mexicana conjugando la delimitación espacial, o sea, delimitación espacial, Guanajuato, un municipio, Chihuahua, ¿no? Dice, de las regiones económicas, la madurez y el dinamismo de innovación de los sectores líderes y la dinámica que confiere la integración de la red o clústeres de las empresas y sectores en la localidad. El análisis muestra diferencias entre 3 regiones y sus estados en cuanto a especialización y grado de diversificación. ¿Qué nos dice? Están analizando a 3 estados
en 3 regiones específicas, ¿no? Puedo yo analizar el Estado de México en la región de Toluca, ¿no? Puedo estar analizando a Chihuahua en Chihuahua el municipio, ¿no? A Nuevo León en Monterrey, ¿no? Entonces, me dice aquí que de un análisis que está viendo la dinámica de la industria automotriz en estos 3 estados y dentro de estos 3 estados en 3 lugares bien específicos, se ve que la industria automotriz, a pesar que esté ahí, no es igual, sino que hay diferencias en cuanto a especialización y grado en que se diversifica, ¿no? Tanto en función de los recursos naturales de cada entidad como en el aprovechamiento de la experiencia industrial acumulada. ¿Análisis positivo o análisis normativo? Positivo, maestra. Positivo, ¿por qué? Quien diga normativo, porque... Ay, aquí tengo... Porque está basado en hechos y esos hechos pueden ser comprobables. Esos O sea, los hechos hechos. pueden ser comprobables. Ok, déjenme, aquí estoy encontrando qué carajos hice con la cámara. A ver. Bueno, ahorita, si no me ven aquí sigo. ¿Alguien más que diga que es otra cosa? A ver, Wendy. Yo digo que es positiva porque nos está hablando sobre el análisis, o sea, Ujú. se está sometiendo como que a prueba para ver si es correcto o incorrecto lo que se está diciendo aquí. Ok, entonces fíjense, sus compañeros tienen razón. Este es la introducción o el abstract de un documento que se publica en el Trimestre Económico, que es una revista especializada en temas de economía, ¿no? Aquí están los autores. Entonces, es un trabajo científico, es un trabajo que tiene una hipótesis, es un trabajo que tiene una metodología que dices, a ver, yo hablo de que a pesar de que en estos 3 estados está o se localiza la industria automotriz, no se desempeña de la misma manera. Hay diferencias en términos de especialización, de diversificación, y eso se prueba a lo largo del documento. Entonces, recapitulando con esto que veíamos aquí, es una afirmación positiva, porque indican lo que es. Hay una hipótesis que se puede probar al contrastarla con hechos. Nos dicen, análisis, hay un análisis científico fundamentado en una metodología, ¿no? Se puede contrastar, puede haber otro análisis que diga, no, es que esto no, y así se va haciendo la ciencia, ¿no? Platicábamos de esta cuestión de cómo funcionaba el mundo, entonces se puede contrastar con hechos. Entonces, la segunda es un análisis positivo, ¿vale? Tercera, dice, la COP26 en Glasgow es un fracaso, dice Greta Thunberg. La joven activista sueca Greta Thunberg declaró este viernes que la conferencia sobre el cambio climático de Glasgow es un fracaso a una semana del cierre de las negociaciones. Dice, no es un secreto que la COP6 es un fracaso, dijo Thunberg ante miles de jóvenes en la ciudad escocesa. Es una celebración de 2 semanas del aquí no pasa nada y bla, 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 acusó. ¿Positivo o normativa? Normativa. Normativa. ¿Por qué normativa entonces? Porque está dando una opinión. Porque está dando una opinión, ¿no? Puede tener toda la razón, pero si tú le preguntas ahí a los representantes de Canadá, decir, bueno, es que fue un éxito, ¿no? La verdad es que es un fracaso y es cuestiones políticas, no se hace nada en cuestión del cambio climático, ¿no? Pero finalmente es una afirmación normativa porque nos habla de una opinión, ¿sí? Entonces, vamos con la siguiente. Confianza del consumidor avanzó 0.1 puntos en octubre, INEGI. La confianza del consumidor en octubre aumentó 0.1 puntos respecto al periodo anterior inmediato, gracias al impulso de la percepción sobre la situación económica actual y futura, tanto del hogar como del país, informó este viernes el INEGI. El indicador se ubicó en el periodo de referencia en 43.6 puntos, nivel que observó un incremento de 5.9 puntos con respecto al mismo lapso del año anterior. Julio Santaella, presidente del organismo autónomo, señaló en su cuenta de Twitter que la tendencia de la medición es levemente decreciente en los últimos 4 meses, después de alcanzar un nivel máximo
post pandemia en junio pasado, la cual fue de 44.4 puntos. Agregó que de los 5 componentes del indicador de confianza del consumidor, solo la percepción respecto a la situación actual del país muestra una tendencia ascendente. Está bien larga. ¿Positiva o normativa? ¿Y por qué? Si ustedes recuerdan, aquellos que fueron el viernes, y espero que no se les haya olvidado, en parte de lo que yo presenté hablaba de la confianza del consumidor y por qué era importante en las perspectivas del consumo. Aquí nos están diciendo que la confianza del consumidor aumentó respecto al periodo anterior inmediato. La confianza del consumidor se aumenta en este indicador es que las personas tienen confianza en que su situación económica y la situación del país mejorará en los meses venideros. Y eso es importante para el consumo, las expectativas, y lo vamos a ver cuando veamos demanda. Esto es importante porque si las personas tienen expectativas favorables de que van a tener trabajo, salario, que su salario va a aumentar, que les pueden dar créditos, etc., las personas van a ser más proclives a consumir. ¿Sí? Entonces, en esta nota nos están diciendo que INEGI está dando a conocer a la sociedad cómo se comporta este indicador. Entonces nos dicen, aumentó 0 puntos, o sea, poquito, pero aumentó respecto al valor que tenía en el periodo anterior. Y entonces aquí nos hablan de Julio Santaella, que es el presidente del INEGI, que dice aquí, ¿no? Dice, la tendencia de la medición es levemente decreciente en los últimos 4 meses, ¿no? Dice, pero bueno, están creciendo. ¿Es positiva o es normativa? Yo digo que positiva, maestra. Tú dices que positiva. ¿Por qué positiva? Porque se está basando en un análisis y no está dando una opinión de valor, o sea, no está diciendo si es bueno o es malo. Solo está Exactamente. refiriéndose a los hechos que hay. Exactamente. Entonces aquí o sea, esto es resultado de un análisis. Nos dicen, ¿no sabes que el indicador estaba en 48 y ahora está en 48.2, un ejemplo, ¿no? Aumentó. Aquí dicen, en entrevista Julio Santaella dice que la tendencia es decreciente en los últimos 4 meses, pero que tal cosa. No está dando una opinión, simplemente está diciendo, mira, viendo la estadística, decreció en esto, ¿no? Pero está aumentando en otro. Es una afirmación positiva. Tenemos los datos, se puede contrastar y no hay una opinión, no hay un juicio de valor. Simplemente estás diciendo lo que es. ¿Vale? Y la última. Dice, el tráfico de influencias estuvo a punto de quebrar la CFE, AMLO. El tráfico de influencias y el afán de lucro estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad y generar una crisis gravísima de incrementos en el costo de la luz para la gente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró su denuncia sobre los esfuerzos privatizadores del periodo neoliberal. En conferencia matutina en Palacio Nacional destacó que, como ocurre en otras naciones, y citó el caso de España, que enfrenta elevados cobros en las tarifas eléctricas, todavía quieren mantener el caos, el desorden que ellos por la ambición al dinero provocaron con la con la protección de autoridades irresponsables y corruptas. Aseguró que hay quienes no quieren dejar de robar, que es lo que hizo Iberdrola y Claudio X González y el señor Fernández de los Oxxos y los de Bimbo. Les debería dar vergüenza y deberían de estar arrepentidos y ayudando a que saquemos adelante la industria eléctrica nacional. La jornada 5 de noviembre. ¿Positiva o normativa? Normativa. Normativa. ¿Alguien más? ¿Positiva o normativa? Normativa. Es normativa. Puede ser verdad. ¿Se puede contrastar con hechos? Pues puede ser que sí. Pero al final estamos hablando de qué. Es una opinión. ¿Sí? En este caso, yo puedo estar totalmente de acuerdo con lo que dice aquí, pero no deja de ser una opinión. Eso se puede probar, sí, pero puede también estar ahí sesgada con juicios de valor, ¿no? Entonces, pero fíjense, dice, indica lo que debe de ser. No puede someterse a prueba. ¿Se puede someter a prueba esto que estamos hablando? Pues en gran parte sí.
Pero aquí está una cosa, dice, no quieren dejar de robar, ¿no? Lo que debe de ser es que deben dejar de robar. Todo esto se puede cometer, sí, pero aquí ya hay un juicio de valor, por lo tanto es una cuestión normativa. ¿Ok? Entonces, dejo acá, ya encontré esto. Es que luego aquí no veo dónde está la cámara. Sí queda claro entonces en su trabajo, bueno, en esto más o menos la diferencia entre análisis positivo y normativo, estimados. Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, profesora. Entonces, pongan mucha atención porque algo así similar va a venir en el examen. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, ya tienen ahí en el Classroom del grupo la segunda, bueno, la otra agenda de trabajo y de hecho ya tienen que entregar algunas, no sé si práctica o algo para el próximo martes, no, para el próximo miércoles o algo así, no recuerdo. Jueves, ¿no? Entonces, vamos a empezar con nuevo tema, que es el tema del problema económico y vamos a recapitular el concepto. Compañeros, hay grupo de WhatsApp. Entonces, aquí para Quetzalcóatl, que dichosos los ojos, Quetzalcóatl, apárecete más seguido, a ver si alguien le puede dar ahí el grupo de WhatsApp Quetzalcóatl para que... Está mandando la liga, profesor. Gracias, Itza, para que esté aquí informado. Entonces, vamos a retomar el concepto de costo de oportunidad. Y les decía, es un concepto muy sencillo. Cómo se determina el costo de oportunidad también es muy sencillo, pero se me equivocan muchísimo. No saben cuánto, es una simple división. Entonces, no simplemente es calcular el coeficiente de costo de oportunidad, sino interpretarlo. Entonces, hagan una buena lectura de esta parte de su libro. Apréndase prácticamente como catecismo la fórmula, pero más allá de que lo sepan calcular, que lo sepan interpretar, porque en eso se equivocan, ¿no? Les pido una cosa y calculan distinto, o sea, lo calculan al revés y bueno, ya se amoló la cosa, ¿no? Entonces, hay nuevo tema para el jueves. Ahorita lo que quiero hacer es compartirles, pero déjenme aquí nada más que la encuentren. Algo que me quedó en el tintero. Entonces, a ver. Les comparto y me dicen cuando la puedan ver, por favor. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ya. Una duda, ¿la clase está grabando? Ya. Sí, Leticia. Sí, se está grabando la clase. Entonces, recuerden que nosotros vimos sesiones pasadas que platicábamos de esta cuestión de las estructuras de mercado. Aquí estábamos trabajando. Nosotros platicamos acerca de estas cuestiones de competencia perfecta, de competencia monopolística, las explicamos y les decía que todo lo que vamos a revisar en la WEA está relacionado principalmente con esta primera columna de competencia perfecta, ¿sí? Entonces ese es el ideal, el paradigma hacia el que debemos transitar, ¿no? De competencia monopolística a la izquierda, perdón, a la derecha, o sea, hacia acá, todas estas son esquemas de competencia imperfecta. Entonces, ¿cómo llegar a este paradigma ideal de competencia perfecta? ¿Vale? Entonces vamos a estar trabajando en este. Platicamos, ¿no?, la diferencia entre competencia perfecta y la competencia monopolística. Y aquí hablamos que estas estructuras de mercado están se analizan desde el número de productores. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en el número de productores hablábamos que en el caso de competencia perfecta, ¿no?, ya puso Itza el chat para aquellos que no lo tengan, o del WhatsApp, ¿no? Entonces, en el caso de competencia perfecta tenemos que existe un número enorme de productores, todos que fabrican un producto idéntico, ¿no?, que tienen la misma tecnología, conocimiento, escala, entonces que no tienen ningún control sobre el precio, que son precio aceptantes, ¿sí? Que no hay cuando hablamos de concentraciones, que imagínense el mercado de refrescos, solamente hay 2 empresas, PepsiCo o FEMSA Coca-Cola,
es un mercado concentrado. Pero en el caso del mercado de los jitomates de su colonia, pues hay un montón de puestecitos que venden jitomates, productos idénticos, no hay concentración, porque hay muchas empresas. Por eso es número de productores. Platicamos en el caso de competencia monopolística, y decíamos, aquí puede ser paradigmático porque hablo de competencia, pero hablo de monopolio. Decíamos que existen muchas empresas, muchas, ¿no? Pero que el producto no es idéntico, sino que está diferenciado. Y poníamos el caso de los restaurantes. Miren, hasta me da gusto que vea aquí a Andrea. Ahí ya, de menos veo si se ríe o no se ríe ahí. Andrea, si le cacha o no le cacha aquí. Pero en esta cuestión, ya va a apagar la cámara, no la apagues, Andrea. Aquí, con esta cuestión de los restaurantes, gracias Itza, ¿no? También, entonces, en el caso de los restaurantes, podemos hablar que hay restaurantes de comida internacional o de comida asiática, pero cada quien, ¿no?, le trata de dar un plus con ciertas cuestiones que lo diferencien de los demás. Y esta diferenciación del producto, que puede ser similar, y ahí en la clase lo pusimos en el caso de los restaurantes, las panaderías, ¿no?, que platicábamos de esta cuestión del pan de muerto y ahora con ceniza negra y que relleno, o sea, todo eso te da cierto control sobre el precio. Es poquito, pero te da cierto control, ¿sí? Entonces, eso te permite tener ganancias de monopolio durante cierto tiempo. Entonces, cuando salió el plan de muerto relleno, pues solamente algunas empresas lo hacían y lo daban más caro. Pero ¿qué pasa a medida que se generaliza? Pues esas ganancias disminuyen, ya todos ganan lo mismo y ahora hay que generar una nueva innovación, algo que te diferencie, ¿sí? Entonces, es el caso de la competencia monopolística. Nos faltó ver oligopolio y monopolio. ¿Qué es lo que se pueden ustedes dar cuenta en términos del número de empresas? Que a medida que nos movemos hacia la derecha, el número de empresas se va, ¿qué?, se va reduciendo. Entonces pasamos de muchas a poquitas, y en monopolio a solo una empresa. ¿Qué pasa en términos del producto? El producto puede ser idéntico o se puede diferenciar. ¿Qué pasa en términos de las barreras, ¿no?, a la entrada a esa industria, que son muchas? Entonces, tomemos este ejemplo, y que ya lo habíamos comentado en el caso de las refresqueras. Tengo a dos empresas, PepsiCo y FEMSA. ¿Es oligopolio o monopolio? ¿Qué es? Oligopolio. Es oligopolio, ¿sí? Vendemos refrescos de cola, vendemos refrescos de manzana. Cada quien tiene en su cartera de productos, ¿no?, bebidas similares. Agua carbonatada, agua natural, ¿no?, etc. Entonces, son productos que es lo mismo, pero están diferenciados. El productor, el consumidor lo percibe diferenciado. Pero me hablan de las barreras a la entrada. Esas son muchas. Si yo quisiera poner, ¿no?, una refresquera que compitiera con FEMSA o que compitiera con PepsiCo, ¿es fácil? ¿Podemos? No, es difícil. Es complicado. Es complicado. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Van a poner su empresa de refrescos, ¿no? Primero, ¿qué tenemos que hacer? No sé, permisos de salubridad. Pero más allá de permisos de salubridad, si ustedes le quieren competir a Coca-Cola, de menos deben de tener ¿qué? ¿Prestigio? Capital. El capital, y vamos hacia allá con cuestión de prestigio, de menos el capital que te permita tener la escala operativa, la escala logística, la maquinaria, el personal, todo aquello que le permite a Coca-Cola tener, ¿no?, las empresas, sus plantas distribuidas por todo el país, ¿no?, contratar a cierto número de personas, la marca, o sea, las barreras a la entrada son enormes. Vamos a hablar de otro oligopolio. Vamos a hablar en el caso de las empresas que se dedican a toda esta cuestión de la banca.
¿no? ¿Qué bancos conocen? Tenemos a qué. ¿Quiénes son los dominantes? Bancomer y Banamex, Bancomer, Banamex, ¿quién más? Santander, HSBC, ya llevo 3. ¿Quién más? Santander. Santander, llevo 4. ¿Quién más? Banorte. ¿Quién? Banorte, 5. ¿Quién más? Scotiabank, 6. Banco Azteca. Banco Azteca, 7. Inbursa. Inbursa, pero creo que sí, pero no sé si está relacionada con Banorte. 8. Vamos a hablar que son los dominantes. Existen otros bancos de nicho, ¿no? Que pueden ser bancos estatales o ciertos bancos que atienden a segmentos específicos de la población, pero no son los dominantes, ¿sale? Imaginemos entonces que aquí, con estos bancos, si ustedes quieren abrir Banco Patito de Hule S.A., ¿no? Y entrar a este mercado de servicios financieros donde hay pocas empresas, 8 empresas, ¿no? Que dan créditos, que tienen productos que pueden ser idénticos, ¿no? Que dan crédito al consumo, crédito hipotecario, crédito automotriz, crédito vía nómina, que tienen diferentes productos financieros. ¿Qué debo de tener para poder competir, ¿no? O abrir mi banco Patito de Hule S.A.? ¿No? Le quieren competir a Bancomer. ¿Qué es lo mínimo que deben de tener? Capital. Pues vamos, capital. ¿Pero qué otra cosa? ¿Algún diferenciador de, no sé, los otros bancos? Es que podrían ser muchas cosas. A ver, pero fíjense cuál es la pregunta. Si yo quiero abrir un banco que le compita a Bancomer, ¿qué debo yo de tener para poder competir con Bancomer? ¿Alguna estrategia? No, bien sencillito. A ver, entonces, si ustedes saben que van a ir a la Ciudad de México, van a ir al centro, ¿no? Y que no llevan efectivo, sino que llevan tarjeta, ¿se les va a hacer difícil encontrar un cajero de Bancomer? No, debería tener la cobertura. Exactamente. Entonces, si yo le quiero competir a Bancomer, de entrada, debo de tener el mismo nivel de cobertura que Bancomer. O bueno, que no es Bancomer, es BBVA, ¿no? Entonces debo tener un número de sucursales similares, un número de cajeros similares. ¿Para qué? Para hacer realmente competencia. ¿Sí me explico? Si yo quiero competir con Bancomer, pues debo de tener no solamente eso, sino debo de tener productos similares. Ah, que tiene la tarjeta de crédito azul, pues yo también debo de tener el mismo tipo de tarjeta de crédito. La Platinum también, ¿no? Y voy a tener cierto control sobre el precio del crédito que se dé, sobre la tasa de interés. Aquellos que entraron el viernes lo vieron. El CAT que cobraba Bancomer, bueno, BBVA, era diferente al que cobraba Banamex, es diferente al que cobra Banco Azteca, ¿no? El pago por comisión, el pago por disposición en efectivo son diferentes. Tienen cierto control sobre el precio del crédito porque solamente hay 8 empresas, 8 bancos que te dan crédito. Entonces, hay una alta concentración de empresas, o sea, el mercado son 8 empresas. ¿Sí? Entonces, puede ser un bien idéntico y diferenciado, pero cuando hablo de las barreras, a eso me refiero. Si yo le quiero competir a Coca-Cola, pues debo de tener mínimo la infraestructura de Coca-Cola. Debo de tener como mínimo el portafolio de bebidas de Coca-Cola. Vamos a ver el sector automotriz. ¿Cuántas empresas armadoras de autos conocen que están aquí en México? ¿Tenemos a quién? Chevrolet, Ford. A Chevrolet, a Ford, ¿quién más? Volkswagen, ¿quién más? Llevo 3, Honda 4, Hyundai, Hyundai 5,
Toyota Nissan. 6, Nissan 7, ¿cuál otra? Renault. Renault 8, ¿no? Peugeot 9, ¿no? Ahí estamos hablando que hay un mayor número de empresas que se dedican a esta cuestión de la construcción de automóviles, armadoras, pero no son 50, no son 100. Es un mercado también que está concentrado. El producto puede ser idéntico o diferenciado. Cuando hablamos de los autos, hay autos para diferentes segmentos de mercado y dentro de ese segmento hay diferencias, ¿a poco no? Pueden ser autos que estén máximo, que los puedas, o sea, que se vendan en 300,000 pesos para un determinado segmento de mercado. Y en ese segmento esos autos van a tener diferencias. Que le pusieron aquí faros con cierta cosa, o luz de cierta cosa, o que tiene pantalla, ¿no? Entonces, el producto puede ser idéntico o diferenciado. ¿Las empresas tienen control sobre el precio? Sí, porque solamente hay 8 o hay 10. Hay una alta concentración, aquí dice, un oligopolio se da en el ámbito de los automóviles. ¿Hay barreras para entrar a este mercado? ¿Pueden ustedes así como así? ¿Es fácil competirle a Ford o competirle a Toyota? ¿A Volkswagen? Si queremos crear una empresa mexicana que produzca autos de menos, debe de tener ¿qué? La logística, la maquinaria, el conocimiento, la cobertura, la distribución que tienen todas estas empresas. Entonces, a eso me refiero con las barreras a la entrada, que hay muchas barreras a la entrada. ¿Sí? ¿Va quedando claro esta cuestión, chicos? ¿Sí? Ok. Sí, maestra. Y vamos al caso de monopolio. Es la máxima concentración. ¿Cuántas empresas existen? Mono igual a una. Muy pocas. No muy pocas, una, ¿no? Monopolio es una. Por eso dice, la concentración es total. En oligopolio podemos hablar desde 2 empresas, pero en monopolio es una. Y cuando hablamos del producto, fíjense, el producto, ¿recuerdan que platicábamos de los bienes sustitutos? ¿No? Entonces, aquí hablábamos de sustitutos perfectos. El sustituto perfecto de un jitomate, ¿cuál es? ¿Otro qué? Otro jitomate, ¿no? Pero cuando hablamos de competencia monopolística, hablábamos que puede haber sustitutos. En el caso del jitomate decíamos jitomate en polvo, jitomate en lata, jitomate en Tetra Pak, ¿no? Diferentes, o bien, ¿no? Si no es jitomate, pues buscamos otras cosas que no sean jitomates y que nos permitan hacer un caldillo, etc. Entonces, en monopolio, el producto no tiene sustitutos. ¿Sí? Ustedes tenían que buscar ejemplos de monopolio. Las barreras a la entrada son todas. Un monopolio que tuvimos durante mucho tiempo aquí en México era la cuestión de la electricidad, ¿no? Era una empresa estatal que generaba toda esta cuestión de la luz, ¿no? La energía eléctrica. Tenía el monopolio para la producción de energía eléctrica. Si nosotros queremos, ¿hay algún otro sustituto en este momento de la energía eléctrica? Pues no, o sea, ¿no? ¿Sí? Tienen alto control sobre el precio, puede estar regulado en el caso de este monopolio estatal, y este monopolio también se quebró. Y está toda esta discusión en torno a la producción de energía eléctrica porque se rompió ese monopolio que tenía el Estado y se va concesionando a privados. Y ha traído problemas, ¿no?, importantes en términos del precio, ¿no?, sobre el energético. Y en España, ¿no?, hay un problema enorme. O sea, los consumidores están enfrentando presiones inflacionarias brutales, también generados muchas de estas presiones, más allá de toda esta cuestión lo que ha traído la pandemia y los problemas en las cadenas de suministro, por esta cuestión del precio del energético que ha estado en manos de los privados y que ponen los precios que a ellos se les antojan. Estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces, vamos a platicar más adelante acerca de casos específicos de monopolio. Aquí me estoy yendo rápido porque quería como cerrar. Entonces, cuando veamos estructuras de mercado,
Esto es en el caso de productores, pero también lo podemos ver, queridos, en caso de el número de consumidores, ¿sí? Y entonces, competencia perfecta se sigue llamando así, sea que lo vea yo desde el número de los productores o de los consumidores, pero donde cambia es en oligopolio y monopsonio, ¿no? Entonces, en el otro oligopolio, cuando lo veía con los productores, si lo veo del lado de los consumidores es un oligopsonio. Aquí ya no va a ser monopolio, va a ser monopsonio. Entonces vamos a platicar, ¿no? Seguimos en el caso de competencia perfecta. Entonces, en el caso de competencia perfecta, así como los productores son precio aceptantes, si llega de repente Itze ahí al mercado de su colonia y dice, oye, ¿sabes qué? El kilo de jitomate está en 25, dámelo a 20, pues no se lo van a vender, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen muchos consumidores como Itze. Existen muchos productores como los que venden ahí jitomates en su colonia. No tienes poder para influenciar el precio de mercado. Tanto consumidores como productores son precio aceptantes, ¿no? Porque no puedes influir, porque eres uno entre un mundo de consumidores. Pero vamos hablando de cómo el número de consumidores se va haciendo más chiquito. Veamos el caso del oligopsonio. El café, el mercado de café. ¿Cuáles son las empresas que se dedican a toda esta cuestión de la comercialización del café a nivel internacional? Nestlé. Nestlé, ¿y quién más? Hay otra parte de Nestlé, googleenle, porque ¿es Nestlé? Es que no tengo bien claras las marcas de Nestlé, pero fíjense, está Nestlé, está Starbucks, ¿no? Que su negocio es el café, está estos de los que fabrican toda esta cuestión del Dolce Gusto, ¿cómo se llama? Pero creo que Nescafé también es Nestlé, ¿no? Bueno, ahí lo investigan, pero pensemos en Nestlé, o sea, corporación transnacional con presencia en todos lados, y tenemos a Starbucks, ¿no? También. El número de consumidores de café, o sea, consumidores, ¿no? Es reducido porque nosotros consumimos café a través de la intermediación de estas empresas. ¿Cuántos productores de café a nivel internacional existen? Pues muchísimos, ¿no? Piensen en Chiapas, piensen en Oaxaca, ¿no? Piensen en África, en Sudáfrica, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, ¿no? Entonces hay un montón de productores de café a nivel internacional. Muchos productores, pero hay pocos compradores. 2 empresas, imagínense que hay estas 2 empresas. Entonces, que haya pocos consumidores hace que ellos puedan establecer ¿qué? ¿El qué? El precio. El precio, ¿no? Ellos impactan en ¿qué? En el precio al cual los productores pueden vender su producto. Tienen mucho control de mercado. Vamos a hablar de los supermercados. ¿Qué supermercados importantes conocen en México? ¿A quiénes tenemos? Walmart. Tenemos a Walmart. ¿A quién tenemos? Soriana. A Soriana. Chedraui. ¿A quién más? Chedraui 3. Costco podría ser. Sam's. Pero estamos hablando como de otro concepto. Bueno, en el mismo concepto está Costco, está Sam's y está la otra que es, ¿cómo se llama esta? City Club. City Club, ¿no? Pero tenemos a Walmart, tenemos a Chedraui, tenemos a Soriana, tenemos a la Comercial Mexicana, 4, ¿no? Y tenemos ya más chiquito lo que era Superama, pero que ya no existe, sino que ahora es Walmart Express. Y tenemos también los Fresco, que son así como lo que era Superama, pero que es de Comercial Mexicana como para segmentos más específicos. Tenemos a Chedraui Selecto, pero piensen en estos 4.
¿no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes quieren venderle a Walmart? Imagínense que ustedes producen palanquetas de cacahuate, ¿no? ¿Es fácil vender su producto en Walmart? Porque ustedes no pueden comercializarlo como quieren. Walmart tiene presencia nacional e internacional. Entonces, ustedes saben que si llegan a vender su producto en Walmart, pues lo van a poder consumir todos los consumidores a nivel nacional. ¿Pero será fácil vender a través de Walmart? Pues si eres un productor pequeño no creo, porque tendrías que tener un nivel de distribución y de producción muy alto. Ok, pero fíjate, Andrea, la distribución te la da Walmart. También ciertos niveles de producción, eso es importante. Pero si tú quieres vender tu producto en Walmart, una de las cuestiones y que son prácticas leoninas es que tú como productor tienes que llevar tu producto, tienes que asumir los costos de llevar, tienes que contratar a una persona que lo esté acomodando o pagar eso. ¿En qué parte, no? ¿En qué rack ven todos estos, donde se comercializan los productos? ¿En dónde vas a estar? En una parte privilegiada te cuesta tanto, hasta abajo que no te vean pues te cuesta tanto. Todo aquel producto que se echa a perder es tu responsabilidad y tú tienes que mandar a alguien que vaya y que se lo lleve. Todas esas son pautas que le brinda a Walmart ser de los 4 únicos, supermercados a nivel nacional. Que haya pocos consumidores significa que tienen mucho poder para establecer las condiciones que a ellas les son convenientes. En términos de pago de facturas, ¿no? Te pueden tardar 2 meses, 3 meses y no te pagan, ¿sí? Entonces, eso también tiene un problema. O sea, aquí estamos hablando de oligopsonio, donde del lado del consumo, pocas empresas concentran, ¿no?, esa compra. Entonces, Starbucks, como compra a nivel internacional, puede influir sobre el precio del café. Y no como productor. El productor no tiene mucho que hacer. ¿Por qué? Porque así como hay productores en la región de los Altos en Chiapas, también hay en Guatemala, ¿no? Entonces dices, híjole, pues somos un montón. ¿Quién tiene el poder? Starbucks, Nestlé, ¿sí? Entonces eso también lo podemos ver, esas estructuras de mercado, desde el lado de los consumidores. Y cuando hablamos de monopsonio, igual que en el caso de monopolio donde hay un único productor, aquí hablamos de un único consumidor. Y el ejemplo característico de monopsonio es el ejército, ¿no? Entonces, el ejército, en teoría, es el único que tendría que usar armas, ¿no? No cualquier persona podría andar por la calle con los que nos pasaron ahora en el 16 de septiembre, ¿no? Con estos tanques, ¿no? Así impresionantes que van los del ejército. Sabemos que hay otras personas o grupos que utilizan o que tienen acceso a este tipo de armas que son de uso exclusivo. Pero en teoría hay un único consumidor. Pero hay muchos productores, empresas que se dedican a la fabricación de armamento. Hay muchos, pero el que está autorizado, puede ser un monopsonio legal, ¿no? En este caso es el ejército, ¿sí? Hay un único comprador. Entonces, estas estructuras de mercado las podemos ver desde el lado del productor, que son estas de aquí, estas de acá, competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio, o del lado del consumidor, que son 3, competencia perfecta, oligopsonio y monopsonio. ¿Sí queda claro, estimados? Muestra. Sí. Entonces, la siguiente sesión era esto que lo tenía yo en el tintero, que no lo habíamos terminado. Entonces, yo tengo una duda, Dime, maestra. Renato. En monopsonio dice que hay un único consumidor, pero usted nos había dicho en monopolio que nos dio el ejemplo de electricidad, que Ajá. era un monopolio antes. Había muchos consumidores, entonces, ¿los consumidores son pocos o son muchos? A ver, aquí en monopolio hay un único productor. Imagínate, CFE, ¿no? Entonces, CFE tenía el monopolio de la producción de la energía eléctrica. Los consumidores somos todos, ¿sí? En el caso de monopolio,
existen tres tipos de monopolio, ¿no? Nos hablan de un monopolio puro, nos hablan de un monopolio natural o de un monopolio legal. Vamos a hablar del monopolio legal. Imagínense ustedes que si escriben un libro y van a registrar, ¿no?, su libro, lo tienen que registrar ante el INDAUTOR. Entonces, cuando se publique ese libro, ustedes tienen el monopolio sobre la venta, sobre las regalías. Nadie puede escribir o retomar cierta parte de su libro, tal cual copia textual, porque estarían incluyendo en plagio. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una idea y la patentan? ¿No? Entonces, esa patente es un monopolio legal sobre cierta idea. ¿Qué pasa con las farmacéuticas y con toda esta cuestión de la vacuna contra el COVID? La vacuna de Pfizer está patentada y Pfizer tiene el monopolio legal sobre la fórmula y sobre las ventas. O sea, no hay una socialización de ese conocimiento. Una patente, ¿no? Los productos farmacéuticos tienen una patente sobre un medicamento para el cáncer, un medicamento para el SIDA, un padecimiento contra la leucemia, etc. Y entonces la empresa es la que se beneficia de poder explotar comercialmente esa idea, esa innovación. Entonces, en el caso puede ser un monopolio legal o puede ser un monopolio en el caso de la electricidad, que imagínense ustedes lo que implica electrificar todo un país, ¿no? Que haya electricidad en los pueblitos más recónditos. Son costos enormes. Entonces, para que sea rentable, esos costos se pueden bajar con que son economías de escala, y significa que una empresa pueda, sea la única, ¿no?, que se dedique a esa actividad. Si hubiera más empresas, ¿no?, para algunas no les resultaría tan rentables. Entonces, en el caso del monopolio, aquí teníamos un monopolio sobre la energía eléctrica, se rompió, se dejó que ciertas empresas empezaran a producir su energía eléctrica y muchas de ellas hicieron uso de la infraestructura que ya tenía CFE. Piensen en el caso de Telmex. Telmex era un monopolio que daba el servicio de toda esta cuestión de telefonía. Ese que era monopolio estatal después se privatizó, y ya más adelante en esta cuestión de fomentar la competencia entraron empresas pero que hacen uso de la infraestructura que tenía Telmex, ¿no?, de toda esa inversión que hizo el Estado y que después se beneficiaron los privados. Pero cuando estamos hablando de monopolio, en el caso del agua, ¿no?, entonces aquí tenemos a Conagua, ¿no? Estamos hablando también de que es una empresa que podemos tener empresas como este caso, como PepsiCo, como FEMSA, que ponen y que hacen uso de esos pozos, pero esos pozos son, al final es propiedad del Estado, ¿no? Entonces ellos tienen que pagar, en teoría, por estar extrayendo todo este recurso natural. Entonces, cuando estamos hablando de monopolio, significa que hay un solo productor. Puede ser que haya un solo productor de un medicamento contra el cáncer y que sea AstraZeneca y que no tenga sustitutos. Imagínense ustedes un ejemplo, ¿no? Entonces él tiene todo el control sobre el precio, tiene todo el control sobre la fórmula, todo. Es un único productor que hace ese medicamento. Entonces, estamos hablando de monopolio cuando hay un solo productor y un montón de consumidores. En el caso de monopsomio, estamos hablando que hay un único consumidor y que puede haber muchos productores, ¿sí? Entonces, aquí es el ejemplo clásico, el ejército, porque en teoría, o sea, el ejército, la policía de un país son los únicos autorizados legalmente a comprar armas en México, ¿no? Porque hay armas de uso exclusivo del ejército nada más. Pero puede haber muchos productores, muchas empresas armadoras que hagan esas armas. Entonces ya el ejército pues determina quién le compra. ¿Sí? Entonces, monopolios desde el lado del productor, ¿no?, de la empresa. Un productor, un montón de consumidores. Monopsonio, un consumidor y muchos productores. No sé si me explico.
Sí, profesor, ya la entendí. ¿Sí? Gracias. Ok, Sí. entonces, ahora sí, detengo aquí la grabación.